Buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro, primer encuentro. No podíamos empezar de otro modo más que encomendándonos, como hemos acabado este montaje con la música de Mozart, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el protagonista de la historia de la Iglesia, de nuestra propia historia. Por eso nos encomendamos al Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues con esta conciencia de la gracia de estar juntos, aunque sea a través de estos medios, pero hasta no podemos hacerlo de otro modo, así nos enfrentamos a la circunstancia, pues de la mejor manera posible, pero sin detenernos en el camino. Yo creo que es una oportunidad para seguir creciendo, para seguir conociendo al Señor a través de esta circunstancia que estamos viviendo. Os cuento un poco por qué se hace todo esto. ¿Por qué algunos la información lo habéis leído? Bueno, hemos empezado en la diócesis un nuevo plan diocesano de formación de discípulos misioneros. De esto vamos a hablar durante este año. Y los siguientes, el proyecto en principio son de 3 a 5 años, dependiendo un poco de las circunstancias, pero es un proyecto que ahora nos hablará don Ignacio, enmarcado en el directorio, en el nuevo directorio para la catequesis, que está recién estrenado y del que queremos nutrirnos y queremos seguir creciendo. El tiempo más o menos lo vamos a distribuir de un modo, ahora después presentará un poquito el plan de Ignacio, antes tendremos una sorpresa, que como es una sorpresa, pues lo digo ahora después. Después otra sorpresa y después nos hablará nuestro querido el obispo auxiliar, don José, sobre el tema que traemos hoy, naturaleza y finalidad de la formación de los discípulos misioneros. Evidentemente, la forma de intervenir, claro que se puede intervenir, pero no va a ser hablando. Creíamos que era mejor hacerlo por escrito. Tenéis un chat que todos podéis escribir en él y tenéis que escribir a alguno de los anfitriones o coanfitriones, en este caso a don Ignacio, de Ignacio. A él tenéis que dirigirle todas las preguntas que os surjan durante cualquier momento de la ponencia o de cualquier instante. Y nosotros vamos recogiendo esas preguntas y al final las intentaremos responder, aunar todas las que podamos e intentaremos darnos ese tiempo, ¿no? Máximo, las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde nos vamos de aquí, donde estemos cada uno a lo que tenemos que hacer. Creemos que es un tiempo provechoso para que todos nosotros podamos crecer, como digo, en esta relación con el Señor, que de esto se trata. El plan diocesano de formación, os lo presento un poco, tiene 3 elementos o 3 partes fundamentales, ¿no? Lo primero, primero el marco. El marco es muy importante. Discípulos misioneros. Evidentemente, dentro de estos discípulos misioneros están los catequistas, pero no solo. Queremos llegar a todos aquellos que somos cristianos y tenemos deseo de transmitir la fe, de comunicar a los demás lo que hemos encontrado. Y efectivamente, dentro de esta comunicación, el Señor se dirige, elige y envía a unos cuantos por el ministerio de la palabra para ser catequistas. Pero todos tenemos el deseo de comunicar a Jesucristo y queremos comunicarlo del modo más eficaz, del modo más fecundo posible. El primer elemento es, pues, ¿quién es el discípulo misionero? O sea, saber ser, ¿no? Y especialmente haremos especial hincapié en el saber ser con, que es una cosa que el directorio recoge como un elemento esencial del saber ser con, porque lo veremos durante estos meses, el discípulo misionero nace en el seno de una comunidad junto con otros y siempre es enviado en nombre de la Iglesia. La segunda cosa que nos preguntaremos es ¿qué debe saber el discípulo misionero? ¿Qué debe saber? ¿Qué debe conocer? Y aquí está todo el ámbito de las materias, pero también todo el ámbito de la cultura, todo el ámbito de las ciencias humanas, o sea, todo lo que podemos incorporar a nuestro conocimiento para afrontar la evangelización de un modo más adecuado.
Y tercero, saber hacer. ¿Cómo se hace esto? De todas maneras, ahora en un vídeo que vamos a ver, también lo escucharéis otra vez. Ya os estoy adelantando algo de la sorpresa. Mi deseo es que participemos todos de esta alegría, que participemos de este periodo de formación en el que intentaremos aunar también pues, distintos aspectos de la formación en la diócesis, de distintas estancias, asociaciones, movimientos. Vamos a intentar que en este plan quepan todos, conforme un poco al directorio, pero que quepan todos, que intentemos dar palabra a todas las realidades que se dedican a la formación en nuestro ámbito diocesano. Pues nada más, yo lo dejo aquí, después me veréis otra vez, pero ahora voy a dar paso a la primera sorpresa que espero que os guste. Un saludo, queridos amigos que participáis en esta jornada de presentación del nuevo plan de formación de nuestra diócesis. Una iniciativa de la Vicaría para la Evangelización y la Transmisión de la Fe que yo quiero apoyar y respaldar. Dice el apóstol San Pedro en una de sus cartas que tenemos que dar razón de nuestra esperanza a aquellos que nos lo pidan. Esto ha sido importante en cualquier momento de la historia de la Iglesia, pero hoy lo es especialmente. Tenemos que estar formados, tenemos que conocer la fe y también el modo mejor para transmitir la fe. Y lo hacemos en un momento que es especialmente importante. En los últimos meses ha sido publicado un nuevo Directorio General para la Catequesis, que nos inspira, que inspira nuestro plan. Por eso queremos llegar con este plan a todos los ámbitos formativos de la diócesis. Creo que es un buen instrumento para formarnos. Creo que es un buen instrumento también para hacer de nosotros eso que el Papa Francisco llama apóstoles, discípulos, misioneros. En este momento de la historia, da razón de la fe. Por eso creo que el mismo esquema que os van a presentar de este proyecto es interesante. Saber qué catequista, saber el contenido de la fe y saber cómo actuar en la pedagogía de la transmisión de la fe. Es verdad que la fe podemos conocerla, pero quizá no siempre sabemos transmitirla. Por tanto, creo que el plan de formación se tiene que dar entre estos dos polos. Por una parte, conocer los contenidos de la fe, pero después también los medios para transmitirla al hombre concreto de hoy, a nuestros contemporáneos. Y para eso, como decía, siguiendo al Papa, con discípulos misioneros que estoy seguro que vais a ser cada uno de vosotros. Doy las gracias a la Vicaría, os agradezco también a vosotros la participación y os animo a seguir profundizando en la fe que hemos recibido y que queremos dar a los demás. Un saludo y mi bendición. Pues esta era nuestra primera sorpresa. Don Ginés quería también acogernos en este nuevo plan y apoyarnos como es justo, yo creo, y contar con nuestro pastor para poder emprender esta aventura preciosa de este plan diocesano de formación. Pues os dejo ahora con don Ignacio Torres, el director del Secretariado de Catequesis de nuestra diócesis, que nos va a enmarcar, ya sabéis, os acabo de decir que el plan diocesano está enmarcado en el nuevo directorio de catequesis. ¿Y por qué un nuevo directorio? ¿Por qué después de 20 años la Iglesia decide darnos este instrumento, que es un instrumento a nivel universal? Vamos a escuchar atentamente a Nacho. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Para mí es una gran alegría que este encuentro, que la Vicaría de Evangelización ha preparado con tanto cuidado, este ciberencuentro, haya tenido una acogida tan grande, y os quiero agradecer a todos vuestra participación. Hay 300 solicitudes de personas que se han apuntado al encuentro, algunos individuales, algunas parroquias también están escuchando esta conferencia juntos en comunidad en los centros parroquiales. Así que a todos, lo primero, agradeceros mucho
la respuesta tan abundante que ha habido a esta conferencia. Quiero agradecer a don Jesús Úbeda, al vicario de evangelización, que con un gran despliegue tecnológico y muchísimo conocimiento de estas cosas está haciendo posible esta conexión para que todos podamos tener este encuentro. El bicho este tan feo, el COVID, nos está distanciando. Yo digo que puede ser distancia física, pero que no hablemos de distanciamiento social, porque somos sociedad, somos solidarios y estamos unidos, aunque físicamente no podamos tener la cercanía que quisiéramos tener unos a otros. Pues no hemos podido tener el envío de catequistas diocesano que estaba programado precisamente para hoy, para esta misma tarde, en la parroquia de Santa Maravillas de Jesús. Lo habíamos puesto por la tarde porque por la mañana en tantas parroquias hay primeras comuniones. No hemos podido tener este encuentro presencialmente reunidos, pero lo tenemos aquí a través de Internet y de la tecnología. El envío diocesano se va a hacer en cada parroquia. Hemos mandado a las parroquias un guión para que podáis tener ese envío, el nombre del obispo, presidido por cada párroco en cada una de las comunidades parroquiales. Y ahora tenemos esta charla con la que arrancamos como diócesis en comunión, unas parroquias con otras, unas instituciones con otras, todos los catequistas, los profesores de religión, los que en la diócesis nos dedicamos a la evangelización, nos disponemos a arrancar el nuevo curso. Yo lo primero que quiero deciros es que está habiendo muchas dificultades operativas para realizar nuestra labor. En las parroquias, en las instituciones, tenemos dificultades de espacios, tenemos dificultades de adecuar estos espacios a las limitaciones que nos pone la pandemia, y sé que los catequistas estáis haciendo un esfuerzo y estáis entregándoos con mucha generosidad, con mucho entusiasmo, con sacrificio, y que estáis ahí poniendo todos los medios para tener la catequesis en la mayoría de los sitios presencialmente. En algunas parroquias lo están haciendo a través del ordenador, y en todo, sea presencial, sea a distancia, exige un mayor esfuerzo de los catequistas, que yo quiero valorar mucho esta tarde, porque veo que hay una gran entrega y una gran generosidad por parte de todos vosotros. Yo quería presentar lo primero a don José, que, bueno, don José no necesita ninguna presentación, pero él nos va a hablar de un capítulo del nuevo directorio para la catequesis que habla de la formación de los catequistas, y no solo lo de la formación, porque si algo tiene este directorio es que nos dice que el ser precede al hacer, y la formación del catequista lo que exige es que el catequista tenga clara su identidad cristiana, su identidad de discípulo misionero. De esto nos va a hablar don José esta tarde. Yo solo quiero deciros que él, pues además de ser nuestro obispo auxiliar y un gran teólogo, ha dedicado mucho tiempo y mucho estudio a los sacramentos de la iniciación cristiana y a todo el proceso de iniciación cristiana, y yo creo que es uno de los mejores conocedores de todo el catecumenado de la Iglesia antigua y de todo el proceso catecumenal que la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, está desarrollando. Así que nos podrá hablar muy bien de esa formación de la naturaleza y formación de los catequistas en el nuevo directorio para la catequesis. Del plan de formación yo no os puedo decir, no digo poco, nada, porque es que yo no lo conozco. Así que yo del plan de formación no os podré hablar. Para mí, pues esta tarde nos vamos a enterar de algunas cosas, y ya poco a poco nos lo irán dando a conocer. ¿Qué es un directorio de catequesis? Diciéndolo así, con pocas palabras, el directorio es el manual de instrucciones del catequista. El directorio lo que hace es establecer
los principios fundamentales, principios teológicos, principios operativos, principios pastorales, con los cuales el catequista desarrolla su misión. Estos principios encuadran la tarea del catequista dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar y en cada momento de la historia, en cada cultura, en cada país, atendiendo a los destinatarios de esa evangelización, la Iglesia tiene, podríamos decir, que reinventarse, que buscar la manera de transmitir el Evangelio para que penetre en esa cultura, en la mentalidad de esos destinatarios. Por eso, desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ya ha elaborado 3 directorios para la catequesis. El primero, de 1971, era poquito después de clausurar el Vaticano II, y precisamente lo que hizo es encuadrar la catequesis dentro de esa tarea evangelizadora de la Iglesia. Después de un tiempo, la Iglesia nos dio, con San Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica, y una vez que teníamos ese gran instrumento para la evangelización que era el Catecismo, la Iglesia quiso hacer un nuevo directorio para la catequesis que siguiera todas las pautas que nos ofrecía el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia ha seguido avanzando y sobre todo nuestra sociedad, las sociedades tradicionalmente cristianas, pero también los países de misión, han ido evolucionando mucho y todos sabemos que vivimos en un mundo sometido constantemente a evolución. Y eso ha hecho que la Iglesia busque un directorio que nos ofrezca nuevas pautas y que a la vez trata de poner más énfasis, más cuidado en la inspiración catecumenal que tiene que tener la catequesis. Así que voy en 5 minutos a esbozaros los principios fundamentales que nos da el nuevo directorio para la catequesis. El primero de esos principios es la inspiración catecumenal. El catecumenado que la Iglesia desarrolló en la antigüedad, que inspira el catecumenado en la actualidad, el proceso que desde el Vaticano II la Iglesia ha establecido para acercar a la fe a los adultos que piden el bautismo, que conocen el Evangelio y quieren seguir a Jesucristo y convertirse al Evangelio de Jesucristo, ese proceso catecumenal inspira toda la catequesis, también la catequesis de niños, toda la acción catequética de la Iglesia. Y esto significa sobre todo que el catequista es un mediador, el catequista es un acompañante. El catequista lo que tiene que hacer es que el Espíritu Santo vaya llevando a la conversión, vaya llevando a la fe, al catequizando. Tenemos que tener muy claro, y esto el directorio lo insiste y todo el directorio, todo el recorrido que hace está con esta idea, que el catequista es alguien que acompaña la acción del Espíritu Santo, que es el que da la gracia, el que hace crecer en la fe a los catequizandos. El directorio tiene muy en cuenta también los cambios tan grandes que en las últimas décadas están dando las sociedades por las nuevas tecnologías. La tecnología es lo que está haciendo posible este encuentro y la pandemia ha hecho que todos nos tengamos que meter en esto, aunque no nos guste o aunque fuéramos profanos de la tecnología. La tecnología es algo con lo que tenemos que vivir y todos sabemos muy bien, porque gracias a Dios la presencia de la Iglesia en los nuevos medios de comunicación es muy grande, cómo puede ser un gran instrumento para evangelizar. Pero sobre todo el directorio tiene en cuenta no solo que la tecnología, los nuevos medios de comunicación tienen que ser un cauce para la evangelización, sino que hay un cambio cultural, hay un cambio en el ser humano que viene marcado por
todo el medio tecnológico que nos rodea. Un cambio antropológico en nuestra cultura fortísimo. Conceptos como verdad, libertad, sociabilidad están cambiando por el uso de las nuevas tecnologías. Nuestra forma de relacionarnos está cambiando. A mí ya hace muchos años me preguntó un periodista en la parroquia, ¿y Internet no va a hacer que la gente deje ir a misa y vaya por Internet? Y yo le dije, hombre, la misa a distancia existe desde que la dicen en la tele, pero es verdad que Internet, las tecnologías, están marcando mucho nuestra cultura. El directorio marca muchísimo que la Iglesia es comunidad, que la comunidad cristiana es el origen, el lugar y la meta de la catequesis, que la comunidad es la que con su testimonio llama a los nuevos hijos, la comunidad es la que educa en la fe y la inserción en la vida comunitaria es la finalidad de la iniciación cristiana. Así que en este mundo tecnológico, nosotros con el directorio tenemos que valorar muchísimo en la catequesis que la catequesis nace de toda la comunidad, no solamente de los agentes que se dedican específicamente a acompañar a los catequizandos, de toda la comunidad cristiana, y busca la inserción en una comunidad de discípulos misioneros que siguen a Jesús. El directorio tiene en cuenta la secularización tan grande que hay en la sociedad, la desafección de la Iglesia y la falta de cultura religiosa. Y ante esto, siguiendo el documento programático del pontificado del Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, nos habla de la catequesis querigmática. ¿Qué es esto? El primer anuncio. El que vosotros matasteis, Dios lo resucitó. La centralidad del anuncio cristiano. Pero fijaos bien, el querigma, el primer anuncio, no es solamente una idea, un mensaje, sino que es algo que compromete al que lo transmite, porque Jesucristo resucitado está con nosotros, está vivo, Jesucristo está hoy en la Iglesia, y Jesucristo acompaña al catequista y al catequizando. De ahí que el querigma sea algo más que un mensaje. El querigma es vivir nuestra fe como un acontecimiento salvífico que se realiza hoy. Y esto lo tenemos que incorporar a la catequesis presentando el mensaje cristiano como un acontecimiento que transforma nuestra vida, como el acontecimiento de Cristo que es contemporáneo nuestro, que vive con nosotros y está presente. Esto significa que el catequista es testigo. El testigo es el que habla de aquello que conoce, que ve, que experimenta. Otro principio de la catequesis que incorpora el directorio es la catequesis mistagógica. Esta palabra tan rara significa la introducción al misterio cristiano, a los sacramentos, a los signos sacramentales. Estamos hablando ya desde hace tiempo de desescolarizar la catequesis y que sea una catequesis que mira a la acción litúrgica de la Iglesia, que sigue el ciclo litúrgico, que busca educar al catequizando en todos los signos que la Iglesia en su liturgia nos ofrece para encontrar a través de los signos litúrgicos a Cristo vivo, contemporáneo, presente hoy. Y por último, el directorio pide también que tengamos muy en cuenta la vía de la belleza, la Iglesia que a lo largo de la historia ha tenido siempre al arte como aliado, quiere seguir teniendo esta alianza con la vía de la belleza, y el directorio, siguiendo toda la línea del magisterio del Papa Francisco, nos habla también de la vía de la caridad. Quiere que la catequesis ponga mucho énfasis en la acción sociocaritativa de la Iglesia, en la construcción de la justicia social, en la construcción de la caridad. La última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, nos da un montón de ideas concretas que tenemos que ir construyendo en el mundo para construir esta vía de la caridad. Pues la caridad y la misericordia son otro de los principios
que incorpora este directorio. Inspiración catecumenal de la catequesis querigmática, catequesis que busca formar en los signos sacramentales la vía de la belleza y la vía de la caridad. Muchas gracias. Estaba diciendo simplemente que el agradecimiento a don Ignacio por esta exposición tan interesante. Y la segunda sorpresa que tenemos hoy son unas cartas de unos niños que ha recopilado un profesor que recogía, ¿no? Es un profesor italiano, y son muy interesantes para que veáis un poco la frescura de los niños, que nos va a ayudar a entender mejor esta relación con Jesús a la que estamos llamados todos. Querido Jesús, en carnaval me voy a disfrazar de diablo. No te importa, ¿verdad?, dice Miguel. Patricia nos dice: querido Jesús, ¿la jirafa la querías hacer así o fue un accidente? Querido niño Jesús, cuando tu padre hizo el universo, ¿no era mejor que en vez del domingo hubiera descansado los días de cole? Querido niño Jesús, gracias por el hermanito, pero yo lo que había pedido era un perro, dice Gianluca. Querido niño Jesús, ¿el padre Mario es amigo tuyo o solo es un compañero del trabajo? Querido Jesús, ¿cómo es que hacías tantos milagros antiguamente y ahora ya no los haces? Daniela dice: querido niño Jesús, tú las cosas las sabes antes de que se inventen. Tomás: querido Jesús, cuando hiciste el primer hombre, ¿funcionaba bien como nosotros ahora? Clara: querido niño Jesús, ¿los pecados los marcas en rojo como hace la maestra? Valentina nos dice: querido niño Jesús, me gustaría saber cómo se llamaban tu buey y tu mula. Querido niño Jesús, si no llegas a extinguir a los dinosaurios, no habríamos tenido sitio nosotros. Lo has hecho muy bien. Querido niño Jesús, hemos estudiado que Tomás Edison descubrió la luz, pero en la catequesis dicen que fuiste tú. Yo creo que te robó la idea. Laura dice: querido niño Jesús, ¿cómo es que no has inventado algún animal en los últimos tiempos? Tenemos los de siempre. Marco dice: querido Jesús, no te preocupes por mí. Yo miro siempre a los dos lados antes de cruzar. Querido Jesús, en catequesis nos han dicho todo lo que haces, pero cuando estás de vacaciones, ¿quién te sustituye?, nos cuenta Marina. Querido niño Jesús, me gustaría que hicieras gente que no se rompa tanto. A mí ya me han puesto 3 puntos y una inyección, dice Lorenzo. Querido niño Jesús, a lo mejor Caín y Abel no se hubieran peleado si hubieran tenido una habitación cada uno. Con mi hermano funciona. Querido Jesús, te mando una poesía. Te quiero porque con lo que nos das, vivir nos harás, pero me tienes que decir por qué nos dejas morir. Querido Jesús, si de verdad volvemos a vivir, por favor, no me hagas como Annalisa Becacci, que es una antipática. Bueno, pues después de estas pequeñas cartas, ¿no?, que ayudan a acercarnos, ¿no?, al misterio de Dios de esta forma tan sencilla, pero tan real, ¿no?, tan familiar, ojalá que crezcamos en esta conciencia cada día más en nuestra vida, en nuestra relación con Jesús. Pues sin nada más, os dejo con nuestro obispo auxiliar, don José, que nos va a hablar sobre la finalidad, la naturaleza y finalidad de la dimensión formativa del discípulo misionero. Buenas tardes, muchas gracias Jesús, muchas gracias Ignacio. Permitidme comenzar con un saludo y un agradecimiento especialísimo a todos quienes en la diócesis estáis llevando a cabo la tarea
de la catequesis en las circunstancias especiales en las que estamos viviendo. La jornada de esta tarde, como ya se ha ido recordando, reúne varias motivaciones. Quiere ser el inicio del año pastoral catequético y lo hacemos todos los años reuniéndonos, en nuestro caso en la diócesis de Getafe, en la mayoría de las ocasiones en la parroquia de Santa Maravillas de Jesús, celebrando la que llamamos la misa de envío, misa del Espíritu Santo, que concluye con un gesto que nos recuerda que la tarea catequética, la tarea de comunicar la fe, ayudar a otros a conocer a Jesús, no la llevamos a cabo por nuestra cuenta, sino formando parte de la Iglesia. Y así recordamos que hemos sido introducidos en esta cadena de transmisión que nos introduce en el misterio mismo de Dios. Como el día de la resurrección, Jesucristo resucitado anuncia a los apóstoles: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. A pesar de las dificultades, este gesto de envío queremos que se haga, como también se nos ha dicho, y aunque no nos podamos reunir, como en otras ocasiones, pues se realizará en el ámbito más cercano de la parroquia, donde llevamos a cabo nuestra actividad en nombre de la Iglesia. Queremos también con esta jornada, como también se nos ha recordado, dar el paso primero de la presentación e implementación de lo que hemos llamado un plan diocesano de formación, que ya en el título demuestra que quiere ser ambicioso en cuanto a los objetivos, quiere ir más allá de la simple capacitación de nuevos catequistas o de la propuesta de una renovación de la formación de quienes ya tienen esta tarea, por cuanto quiere reunir todas las propuestas que a nivel diocesano tienen que ver con la formación de discípulos misioneros. Por eso el título tiene esta expresión que nos resulta ya familiar y conocida del Papa Francisco como punto decisivo y clave para comprender lo que estamos haciendo. Se nos ha recordado además que este plan de formación diocesano, que se plantea pues a un periodo largo, 3-5 años, tiene como referencia un instrumento que la Iglesia acaba de poner en nuestras manos. En medio de la pandemia, fechado el 23 de marzo de este año 2020, justamente se publica el Directorio para la Catequesis. Desde el Concilio Vaticano II es el tercer directorio que se ha publicado, dando directrices que tienen como objetivo orientar la actividad catequética. Pero ahí, la actualización que se ha hecho con este tercer directorio desde el Concilio Vaticano II se toma como expresión guía la fórmula que enseguida presentaré con más detalle. No se trata simplemente de una propuesta de formación para catequistas, sino para catequistas en tanto en cuanto ellos son discípulos misioneros. Por eso es un acierto que desde la Vicaría de Evangelización de nuestra diócesis se realice una propuesta de formación integral que abarca todos los ámbitos formativos en nuestra diócesis, tomando como referencia el Directorio para la Catequesis. Pues insisto, no encontramos en este directorio solo referencias importantes para quienes tienen en la Iglesia la misión de transmitir a otros la fe, sino que ofrece propuestas, como enseguida intentaré desgranar, que nos valen para todos los que estamos empeñados en la tarea de comunicar a otros la alegría de habernos encontrado con Cristo, es decir, sabernos sujetos activos de la misión evangelizadora. Sabemos además que este punto de partida que estamos llevando a cabo esta tarde de este plan de formación diocesano, pues se está realizando a través de medios que no nos resultan pues los habituales en otras ocasiones y que sin embargo nos ofrece una oportunidad para volver a lo siempre importante y central. Hoy pues la liturgia nos ofrece el testimonio de un santo de los primeros tiempos de la vida de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía,
quien prisionero es llevado encadenado a Roma para ahí ser ajusticiado, entregándolo a las fieras. Mientras es llevado y va deteniéndose en su recorrido ya preso en los diferentes puertos antes de terminar en Roma, recibe la visita de cristianos que tienen noticia de que llevan a otros cristianos a Roma para allí entregarlos a las fieras como motivo de diversión para muchos que se reúnen en el circo. Y con ese motivo, San Ignacio, el que es prisionero, tiene palabras de aliento y dirige cartas que se han conservado hasta nuestros días. Me detengo brevemente en este testimonio para recordar este dato fundamental, que es una constante en la historia de la Iglesia. Las dificultades forman parte de la tarea misma que Cristo nos encomienda, en el sentido de que contamos con ellas desde el principio. No es que hayamos de buscar las dificultades, sino que hemos de vivir con la conciencia tranquila de que éstas nunca son más fuertes que lo que el Señor nos regala. No podemos dejar, por tanto, de transmitir la alegría de creer en momentos de dificultad, sino todo lo contrario. Estos momentos son especialmente propicios para manifestar al mundo la grandeza del amor que el Señor nos comunica. Por eso hemos escuchado ya en más de una ocasión esta expresión: de las dificultades hacemos oportunidades, porque nos sabemos sostenidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues con este preámbulo me gustaría detenerme en lo que es el título que se ha querido dar a la jornada completa de esta tarde: naturaleza y finalidad de la formación del discípulo misionero. Como también se nos ha indicado, al presentar el marco global del directorio, hay un capítulo en este documento del cual ya existen algunas traducciones en lengua española, pero que oficialmente será presentado una vez la traducción sea aprobada por la plenaria de la Conferencia Episcopal Española, Dios mediante, a final del próximo mes de noviembre. Pues teniendo conocimiento de este documento en su globalidad, ahí efectivamente encontramos que el capítulo 4 está dedicado al tema que da título a nuestra convocatoria en esta tarde: naturaleza y finalidad de la formación del discípulo misionero. Voy a hacer algunas alusiones a este capítulo, lo voy a tener de fondo en mi presentación, pero quiero responder a 4 cuestiones, por plantearlo de una manera que resulte algo más coloquial y que espero pueda suscitar también diálogo, que entiendo es parte importante en nuestro encuentro virtual de esta tarde. ¿Qué significa esta expresión naturaleza y finalidad de la formación del discípulo misionero? Bueno, pues voy a responder a 4 cuestiones. Primera, ¿en qué consiste la formación de un discípulo misionero? Una segunda cuestión es: ¿dónde se realiza esta formación? Una tercera cuestión es: ¿qué criterios hemos de seguir para llevar a cabo esta formación? Y una cuarta cuestión: ¿hasta dónde se debe realizar esta formación? ¿Cuáles son las dimensiones de la formación del discípulo misionero? Respondiendo a estas 4 cuestiones, entiendo, puede quedar presentado nuestro tema como introducción a una primera visión del directorio y sobre todo como primer paso en la presentación del Plan Diocesano de Formación. ¿En qué consiste la formación del discípulo misionero? Primera cuestión. Un pequeño preámbulo. La expresión discípulo misionero nos resulta familiar, pienso ya a todos a estas alturas del pontificado del Papa Francisco. El Papa Francisco, jugando quizás con la capacidad de nuestra lengua española, ha unido 2 palabras que tienen una singularidad, y es que pueden ser utilizadas tanto como sustantivo como adjetivo. Es decir, definen a un sujeto y lo califican al mismo tiempo. Decir discípulo misionero implica, por tanto, que con la combinación de estas palabras estamos hablando de una realidad que no se debe entender separadamente
sino en unidad. El discípulo misionero es a la vez misionero-discípulo, y solo puede ser discípulo en la medida que es misionero y misionero en la medida que es discípulo. Este pequeño juego de palabras nos ayuda a entrar en este tema. ¿Pero qué se entiende por discípulo misionero? Pues el directorio recoge expresiones de la tradición cristiana. En el ámbito de las celebraciones, por ejemplo, de las confirmaciones, o cuando me encuentro con catequistas, recuerdo que mediante el proceso de la iniciación cristiana, por la acción del Espíritu Santo y de la gracia que se nos comunica mediante los sacramentos y la palabra de Dios que se nos transmite en la catequesis, vamos siendo hechos otros Cristos, configurados a Cristo. ¿Y esto en qué lenguaje lo expresamos? Pues por el bautismo decimos somos hechos hijos de Dios. El sacramento de la confirmación fortifica la gracia bautismal, configurando al que es hecho hijo de Dios en testigo de Cristo en medio del mundo. Hijo de Dios y testigo de Cristo. Pues el Papa Francisco emplea con un lenguaje aún más abreviado esta verdad. Un cristiano es un discípulo misionero. Discípulo es el que tiene a Cristo como maestro, se fija en Él, aprende de Él, lo imita y le sigue, pero no como un ejercicio en el que la sola voluntad basta, sino como un ejercicio de dejarse configurar por el mismo Cristo. Llamaré la atención sobre el lenguaje que emplea el directorio, donde se subraya precisamente esta manera de hablar. No es que nosotros nos formemos en el sentido de adquirir cualidades o capacitación mediante el ejercicio de cualidades con nuestras solas fuerzas, sino que somos formados. El matiz es de enorme importancia. Pues el discípulo misionero es el que, teniendo a Cristo como referencia, se deja configurar por Él, para tener los mismos sentimientos de Cristo. Son palabras del mismo Cristo que encontramos en el Evangelio. El que quiera ser discípulo mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. La tradición cristiana ha sintetizado los aspectos fundamentales del discipulado cristiano en torno a 3 palabras fundamentales: comunión, seguimiento e imitación. La comunión es lo que nos hace conscientes de que es el Señor el que nos moldea con su gracia, y porque Él mismo nos da su vida, podemos seguirle e imitarle. Si esto se vive bien, no podemos menos de compartir con otros la alegría de creer, y esto es lo que convierte al discípulo en misionero, portador del Evangelio a nuestros contemporáneos. Pues, ¿cómo se forma un discípulo misionero? El directorio nos ofrece unas claves importantes, recordándonos que la formación es un proceso continuo mediante el cual el Espíritu Santo actúa en el bautizado, que, formando parte de la Iglesia, toma conciencia de que ha sido configurado como hijo de Dios y testigo de Cristo. La formación, nos dice el directorio, es proceso continuo que tiene como protagonista al Espíritu Santo y que se realiza en el seno de la Iglesia. El objetivo de la formación es, por tanto, despertar en nosotros aquello que hemos sido hechos mediante la gracia que se nos regala en los sacramentos y en la acogida de la palabra de Dios, para que nos convirtamos en portadores del Evangelio a nuestros contemporáneos. Hablar del directorio de la catequesis en relación a un plan de formación para todos los discípulos misioneros queda justificado cuando en el capítulo 4 de este directorio se nos dice efectivamente que la formación del catequista, de la catequista, tiene como objetivo despertar la conciencia de ser verdadero discípulo misionero, por tanto, capacitado en la Iglesia y para actuar en su nombre, para llevar a otros la alegría del Evangelio y acompañarlo en el camino de la fe. Por eso se habla de este proceso, el de la formación, como un proceso continuo.
Mientras la iniciación cristiana tiene un punto de partida y un punto de llegada, que se reconoce en la acogida de la vida de la gracia mediante los sacramentos del bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la catequesis, que despierta en nosotros la pregunta vocacional. Por tanto, hemos de ser conscientes de que cuando empezamos la iniciación, si no queremos interrumpirla, hemos de alcanzar la meta, poder llegar un día a preguntarnos delante del Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? La formación del discípulo misionero es un proceso en el que estamos toda la vida, no se interrumpe. Tanto el que está todavía en proceso de iniciación cristiana, como el catequista, como el profesor, como el maestro, el padre de familia, todo aquel que ha recibido por su condición de cristiano, discípulo misionero, la tarea de compartir la fe, ha de estar en una actitud continua de formación. Seguro que en más de una ocasión me habéis escuchado repetir una oración sencilla con la que uno de los grandes maestros de la catequesis en la antigüedad, gran padre de la Iglesia, San Agustín, concluye uno de sus escritos más sólidos que tardó cerca de 20 años en componer. San Agustín de Hipona, en su tratado sobre la Trinidad, concluye, digo, es un tratado que tarda más de 20 años en componer, o casi 20 años en componer, concluye con esta oración: te busco, Señor, para encontrarte, te encuentro para seguir buscándote. Que la formación sea un proceso continuo implica asumir esta actitud. El misterio de Dios, Cristo mismo, cuando se nos regala, nos abre un horizonte tal de verdad, de bondad, de belleza, de comunión, que es inabarcable mientras estamos en este mundo. Se nos regala esta vida precisamente para disponernos a recibir bienes eternos de valor infinito, y en ejercicio de docilidad es como podemos ser ensanchados, capacitados para recibir algo que humanamente nos desborda. Por eso, actitud de formación durante toda la vida. Te busco para encontrarte, te encuentro para seguir buscando. Segunda pregunta: ¿dónde se realiza este proceso continuo? Y el directorio, como nos ha recordado muy bien también Ignacio, subraya la importancia de la comunidad eclesial. Esta es otra constante que estamos escuchando repetidamente al Papa Francisco, recuperando para el lenguaje común expresiones que hasta ahora empleaban o manejaban solo los peritos, los más versados en las cuestiones teológicas o canónicas. Todos, yo creo, a estas alturas hemos oído hablar de sinodalidad. Hasta tal punto esto es así que el próximo sínodo ordinario de los obispos tendrá justamente este tema: cómo potenciar la sinodalidad en la vida de la Iglesia. Y el Papa lo ha explicado con palabras sencillas, como suele hacer. Sinodalidad significa caminar juntos. La formación nunca es un ejercicio de francotirador. Cuando en la Iglesia pretendemos ir como francotiradores, aunque pongamos todo nuestro empeño, aunque nuestra genialidad sea superior a las de otros, y pensar así ya nos aleja del espíritu evangélico, pero incluso aunque tuviéramos capacidad para ir por nuestra cuenta, cuando perdemos la comunión afectiva y efectiva con el cuerpo de la Iglesia, nosotros mismos nos perjudicamos. Hemos de ser conscientes de que la madurez personal de todo cristiano pasa siempre por la creciente incorporación a la vida de la Iglesia. En la medida en que nos sabemos más miembros de la Iglesia, crece en nosotros todo cuanto el Señor nos regala. Para ser plenamente discípulos misioneros, hemos entonces de reforzar los vínculos con la Iglesia. Tiempo atrás hemos escuchado propuestas que han dinamitado en muchos casos dramáticamente la identidad cristiana. Propuestas del sentido: Cristo sí, Iglesia no. Una y otra vez se nos está diciendo que Cristo vive en su Iglesia, que la Iglesia es la familia querida por Cristo para que nos encontremos plenamente con Él, que en la Iglesia es donde tenemos la oportunidad de encontrarnos participando en los misterios que nos comunican su vida,
que en su Iglesia se nos regala su palabra, que la Iglesia es la que ora por nosotros desde que nacemos hasta que terminamos el curso temporal de nuestra vida en este mundo, que la Iglesia la formamos de manera activa todos los que nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Por eso, este proceso de formación continua requiere siempre ejercicio de amor sincero a la Iglesia. Y podríamos plantear esta cuestión, como también el Papa hace en muchas ocasiones, pues recordando todo aquello que debilita la comunión eclesial. Y esto, pues, entiendo pues, que irá apareciendo dentro de este plan de formación. Ahora se trata de recordar en positivo que la formación requiere un fortalecimiento del vínculo eclesial, de los vínculos que nos han dado la vida. Recibimos formación, nos dejamos conformar, moldear por la acción de la gracia en la Iglesia. Una tercera cuestión que tiene que ver con los criterios. Y ahí el directorio ofrece pues, un elenco amplio. Por criterios entendemos con qué actitud tengo que afrontar la tarea de formación como un proceso continuo. Y ahí pues, el directorio pues, nos habla de tener siempre en mente una, define así, espiritualidad misionera, que la condición del discípulo misionero es siempre vivida con la intención expresa de hacer a otros partícipes de la alegría del encuentro con el Señor. A estas alturas de la vida ya tenemos experiencia de ello. Los dones del Señor, cuando los compartimos, lejos de empequeñecerse en nosotros, crecen. Por eso, también forma parte de la actitud con la que hemos de afrontar la tarea de formación, siempre la perspectiva misionera. Nos habla el directorio de la necesidad de una formación integral, y por integral se entiende algo que también don Ignacio nos ha recordado y que se recupera con especial intensidad en la propuesta formativa que se nos hace, una perspectiva catecumenal. La palabra catecumenal se refiere a los comienzos de la vida cristiana como disposición en la que mediante la escucha de la palabra catequesis procede pues, de este verbo griego que significa resonar en el oído. Mediante la escucha de la palabra vamos siendo introducidos en los misterios de la fe, nos vamos preparando para encontrarnos con el Señor mediante los sacramentos de iniciación. Y esto se realiza en un itinerario que la Iglesia, en los primeros siglos de la Iglesia, supo describir con gran detalle, donde se muestra un crecimiento catecumenal. Implica disposición de escucha a la palabra de Dios para dejarnos moldear en un proceso por etapas, porque mientras estamos en este mundo nos sabemos sujetos al tiempo, necesitados siempre de revisión y al mismo tiempo de nuevo crecimiento. Otro criterio fundamental, nos dice el directorio, en toda tarea de formación es el ejercicio de acompañamiento. Discipulado es siempre relación personal en que, teniendo como referencia al maestro, nos dejamos instruir por él. Y como muy bien nos ha recordado también Ignacio, una palabra se repite con insistencia en el directorio: testigo. El discípulo misionero puede llevar a cabo su tarea de comunicar a otros la fe en la medida en que es testigo, es decir, comunica lo que ha visto y oído, según la expresión que encontramos ya en las cartas de San Juan en el Nuevo Testamento, de lo que hemos visto y oído, de lo que han tocado nuestras manos, de esto es de lo que os hablamos. No se trata de hablar de ideas, sino de llevar al encuentro de una persona que, puesto que ha salido primero a nuestro encuentro, llena de sentido todo cuanto hacemos y padecemos, y de esto es de lo que damos testimonio. Otro criterio que nos da el directorio fundamental para el proceso de formación es la coherencia, palabra que hemos también escuchado en muchas ocasiones.
Coherencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Coherencia en nuestra manera de exponer aquello que la Iglesia nos confía y nuestro amor sincero a la Iglesia. Tendría poco sentido que nuestra tarea de catequistas o de transmitir a otros la alegría del encuentro con Cristo, sirviéndonos de los bienes que Cristo ha confiado a su Iglesia, transmitiéramos desafección a la Iglesia. Coherencia significa unidad de vida por dentro y por fuera. Nos dice también el directorio que otra actitud fundamental como criterio de toda formación es la docilidad. Y recupera una palabra latina para hablarnos de esta docilidad como disposición para acoger la palabra del Señor, para encontrarme con el hermano, para dejarme enriquecer en el encuentro con Dios y con nuestros semejantes. Esta docilidad es la que me permite abrirme a los problemas reales que me afectan y que afectan a los demás. Docilidad, por tanto, a la realidad, en cuyo centro encuentro siempre el misterio de Cristo. Y por último nos da otro criterio, habla el catecismo de un laboratorio de la fe. La formación, en cierto modo, ha de ponerse en práctica. Y la tarea de formación, un plan de formación, ha de como introducirnos en este ejercicio. La imagen del laboratorio nos recuerda esta verdad fundamental. Benedicto XVI, cuando convocó el año de la fe, lo decía con estas palabras: a creer se llega creyendo, a transmitir la fe se llega actuando. Solo actuando podemos convertirnos de verdad en discípulos misioneros. Último punto, ¿hasta dónde debe llegar la tarea de formación? Hemos escuchado que en el esquema global del plan de formación diocesano se va a seguir lo que propone el directorio, formulado de una manera sencilla, fácil de recordar. 3 aspectos son los que se deben tener en cuenta a la hora de comprender el alcance del plan de formación. Ser, saber y saber actuar. Ser, puesto que se trata de despertar en nosotros la conciencia de lo que hemos sido hechos por la gracia y por la gracia que se nos ha regalado en los sacramentos y en la palabra de Dios, es fundamental cuidar en la tarea formativa la identidad como discípulos misioneros, miembros de la Iglesia, según cada uno su propia vocación dentro de ella. Es fundamental saber, y por saber entendemos al mismo tiempo acoger lo que la Iglesia nos ha transmitido, la palabra de Dios escrita y transmitida. Importante que el directorio recupera lo que en la tradición cristiana marcaba el itinerario de todo proceso catequético, la historia de la salvación, sabernos formando parte de una historia salvífica, que la misma creación tiene una orientación en Cristo que da sentido a nuestro existir en el tiempo. La catequesis ayuda a transmitir a otros justamente que nos encontramos en una historia que, a pesar de encontrar en ella tantas dificultades o tantas pretensiones obstinadas de plantearse al margen o en contra de Dios, es portadora de salvación. Por eso, ¿qué contenidos debemos transmitir? Historia de la salvación. Recuerda las dimensiones fundamentales que están recogidas en el Catecismo de la Iglesia Católica: la profesión de fe, la vida litúrgica, el compromiso moral, la vida de oración, como contenidos fundamentales que forman parte de este saber y sobre los que continuamente hemos de volver una y otra vez. Pero todo esto se debe asumir teniendo en cuenta quiénes son los destinatarios de la tarea evangelizadora, a quién me dirijo. Por eso es fundamental el conocimiento de la cultura, es fundamental el conocimiento de las inquietudes de nuestros contemporáneos, que no se nos diga, como tantas veces se nos reprocha, que respondemos a preguntas que ya nadie se hace, sino que escuchando lo que está en el corazón de nuestros contemporáneos, llevemos la respuesta que Cristo nos regala, porque solo en Él podemos encontrar colmados nuestros anhelos de verdad, bondad, belleza y comunión. Por último, saber hacer,
fundamental en la tarea de formación del catequista, de todo discípulo misionero, es siempre una actitud de saberse acomodar al destinatario, es decir, tener cualidades o haber asumido cualidades suficientes para transmitir los contenidos de la fe de una manera adecuada, adaptados a las necesidades o capacidades de cada uno, con una responsabilidad pedagógica de acompañamiento. Si cuidamos esto, el ser, el saber, con los contenidos propios y quiénes son los destinatarios y el saber actuar, habremos llenado un plan de formación que tiene como objetivo introducirnos en este proceso continuo de formarnos cada vez de manera más íntegra como discípulos misioneros. Permitidme concluir con algunos acentos que entiendo que en esta propuesta que se hace desde el directorio y que queremos hacer desde el plan de formación diocesano se pueden destacar. Ha ido apareciendo, entiendo, en el lenguaje con el que me he expresado. El directorio nos vuelve a poner ante la primacía de la gracia. Formarse no es que yo busco libros, me encierro en una habitación y por mi cuenta estudio, me capacito humanamente, sino que formarse es dejarse formar. Por eso, tan importante es el estudio, el conocimiento, como la participación en la vida litúrgica, como la integración en la comunidad concreta eclesial, como la docilidad que supone el ejercicio de escuchar a otros. Primacía de la gracia. Un segundo acento importante es, ha aparecido también, la belleza de vivir la formación en la Iglesia, como miembro de la Iglesia. Si hacemos una encuesta y preguntamos a muchos qué le evoca la palabra Iglesia, a pocos, creo, enseguida les saldrá la palabra belleza. Pues tenemos este reto también por delante. Tenemos con nuestra vida que manifestar a otros que vivir en plena comunión en la Iglesia y con la Iglesia es fuente de belleza para nosotros y para nuestro mundo. Y un tercer acento, el respeto exquisito a la libertad. Cuando la Iglesia en el directorio habla de acompañar, habla de proponer, está siempre invitando a tocar lo más íntimo de la persona en un diálogo respetuoso de libertades. El encuentro con el Señor es un ejercicio en el que nuestra dignidad queda elevada y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, dotados de libertad. Es la expresión que debería grabarse interiormente todo discípulo misionero que San Pablo proclama con fuerza. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Este ejercicio de respeto en la transmisión de la fe debe ser también una característica propia de nuestro plan de formación. El mundo, engañado tantas veces, pretende que su libertad solo se conquista enfrentándose a Dios o a la Iglesia en cuanto nos hace portadora del encuentro con Dios. Y hemos de transmitir al mundo que esto es engaño del príncipe de la mentira, que nuestra libertad se ensancha y crece precisamente en el encuentro con Cristo. Por eso, ejercicio de libertad ha de ser también la formación que como discípulos misioneros hemos de cuidar en nuestra propia vida. Pues con estas palabras damos paso también a las preguntas que espero hayan ido surgiendo y que sepamos responder. Pues muchas gracias, no se ve todavía, ahora sí. Muchas gracias, don José, por la exposición de pues esta primera parte de nuestro plan diocesano de formación, la identidad del discípulo misionero, que vamos a trabajar durante todo este tiempo sobre la identidad, este saber ser, este saber y este saber hacer. Creo que nos va a estructurar nuestro plan diocesano de formación para poder profundizar cada día más en esta dimensión esencial de todo discípulo misionero. Hay una pregunta que nos hace Carlos Godino.
Me gustaría que don José pudiera profundizar cómo reforzar los vínculos de la Iglesia. Considero que es una necesidad para todos crecer en el ejercicio de amor sincero a la Iglesia. Me parece que todo esto pasa por caminar juntos con nuestros párrocos y con los hermanos catequistas. Pues agradezco, Carlos, esta pregunta. El Papa Francisco, cuando ha salido al paso con nuevas medidas para atajar el drama terrible de los abusos realizados por miembros de la Iglesia, ha recuperado una expresión que ha sido también norma de conducta en la vida de la Iglesia desde el principio. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Cuando un miembro se alegra, todos se alegran con él. Esta expresión de San Pablo nos da la clave de la comunión: sentir como propio lo de cualquier miembro de la Iglesia. Por tanto, alegrarme con las alegrías de otros, preocuparme con sus preocupaciones, no dejar a nadie en soledad. Esta tarea, que es siempre ejercicio de misericordia, no como acto mediante el cual yo realizo por mi cuenta una tarea hermosa, sino compartir con otros el amor misericordioso del Señor, es fundamental para reforzar los vínculos de la Iglesia. Reforzar los vínculos dentro de la Iglesia significa siempre un ejercicio de fe, y fe entendida pues como el Papa Francisco en su primera encíclica, la que casi redactó por completo Benedicto XVI, explicaba con palabras sencillas: creer es ver con los ojos de Jesús, ver como Jesús nos ve. Para que en la Iglesia se refuercen los vínculos de comunión, tenemos que vernos como Jesús nos ve. San Ignacio de Loyola, en una de sus cartas, da un consejo muy sencillo: no mires a tal persona como fea o hermosa, sino como bañada por la sangre de Cristo. Si Cristo ha muerto por aunque me resulte el peor de los enemigos o el más desagradable, ¿cómo voy a juzgarlo yo como enemigo si Cristo ha muerto por él? Mirarnos como el Señor nos ve. Y así podríamos recuperar otras expresiones que encontramos en los evangelios, transmitidas por el mismo Cristo. La comunión es ejercicio de mirada, es ejercicio de compartir, es ejercicio de sabernos rodeados de un amor que es más grande que el que nosotros con nuestras solas fuerzas podemos comunicar. ¿Cómo nos podemos acomodar mejor a los destinatarios? ¿Qué es lo que cree usted que debemos mejorar hoy en esta tarea para llevar a todos la belleza de la fe, para acercarnos a nuestros contemporáneos? Esta es también una pregunta fundamental. En realidad no estamos queriendo proponer algo que nunca antes la Iglesia haya vivido. Por eso, no olvidemos que tenemos la referencia fundamental siempre de los santos, nuestros hermanos mayores, que con sus ejemplos y con su intercesión nos ayudan también en la tarea de transmitir la fe. Nos enseña más la vida de un santo que la lectura de muchos escritos técnicos de psicología humana, no porque esto segundo no sea necesario, sino porque ese ejercicio de transmitir, teniendo a la vista la realidad concreta de la persona con la que me encuentro, ya se ha realizado. Si no, no habría llegado hasta nosotros la fe que orienta nuestros pasos. Por eso, sigamos el ejemplo de los que nos han precedido y busquemos el equilibrio. La preocupación de la Iglesia no debe estar nunca en estar a la última de las cuestiones de este mundo. Este mundo está necesitado también de ser liberado, nos dice San Pablo, hablando de la creación, de la esclavitud a la que nuestro pecado ahora mismo lo tiene sometido. Por eso, si sometiéramos el Evangelio a las modas de cada tiempo, estaríamos poniendo fecha de caducidad a verdades que orientan para siempre. Hemos de hacer justo lo contrario, hacer que los tiempos estén a la altura de la dignidad que Cristo nos ha revelado. Y eso supone pues una doble fidelidad, fidelidad siempre al Señor y fidelidad a la vocación última de cada persona. Por eso cuando hablamos de adecuar la palabra del Evangelio, no estamos pensando en dejarnos llevar por las modas fluctuantes,
sino en recordar que a pesar de las modas siempre detrás de cada persona hay una dignidad que solo se puede colmar en Cristo. Pues ese conocimiento de las personas de nuestro tiempo, de sus inquietudes, es lo que hemos de buscar. Las preguntas que están en el corazón humano, que en cada tiempo se disfrazan con un ropaje distinto, pero que tienen siempre de fondo aquello que es constitutivo de la condición humana. Hemos sido creados para la verdad, por eso hemos sido dotados de entendimiento, hemos de proponer el Evangelio como verdad que orienta la vida, hemos sido creados para la bondad, por eso la propuesta moral cristiana ha de fundarse en el bien que el mismo Señor nos revela, hemos sido creados para la belleza y hemos de saber transmitir una formación afectiva que oriente nuestros afectos para hacer resplandecer, para que no se pierda en nosotros la capacidad de asombro ante la belleza que vemos también en nuestro mundo como reflejo de la belleza divina, y hemos sido creados para la comunión. Detrás de las inquietudes del ser humano en cada época de la historia hay siempre de fondo alguna de estas capacidades que están esperando ser colmadas. Por eso, ¿cómo adecuarnos? Conocimiento de la persona en su dignidad más última y conocimiento del Evangelio para saberlo llevar como respuesta adecuada a lo que el corazón está reclamando. Pues muchísimas gracias, don José, me quedaba una pequeña pregunta, pero quedan unos minutos. Me ha parecido muy interesante la cuestión de la libertad. Me parece que aquí nos jugamos mucho a la hora de afrontar un ejercicio, una evangelización acorde al corazón humano. Muchas veces queremos ahorrarles a los demás el camino de la libertad. Una cosa que me ha ayudado siempre, que no hay acceso verdadero no hay acceso a la verdad sin la libertad, pero muchas veces queremos como imponer al otro, ¿no? Que el otro lo entienda, ¿no? A veces simplemente con un discurso, con palabras o no sé, que no lo entiendes. O sea, como este amor apasionado a la libertad del otro como un punto esencial de la comunicación de la fe. Yo, vamos, por retomarlo, ¿no? Si quiere decir alguna palabra. Pues sí, pienso que el directorio nos da claves importantes para volver a sacar a la luz este aspecto que es fundamental en la transmisión de la fe. Todos podemos evocar episodios pasados en la historia de la Iglesia donde por un bien que se consideraba supremo se ha querido imponer la fe, la visión que nace del Evangelio, yendo incluso en contra pues, del dinamismo propio del crecimiento humano, del ejercicio de la libertad. Y ahí pues siempre será iluminador el gesto realizado por San Juan Pablo II en el jubileo del año 2000, pedir perdón por los errores de la Iglesia también en la tarea evangelizadora. La tarea de evangelización es siempre tarea de encuentro, y el encuentro es verdadero cuando dos libertades se comunican. Y esto es lo que no debemos nunca olvidar, que hemos sido hechos portadores de un bien que ensancha la libertad, la nuestra y la de los demás. Por eso, como criterio para saber si nuestra tarea evangelizadora de comunicación de la fe se está realizando bien, pues será el preguntarnos si viviendo el Evangelio, comprometiéndome más, veo ensanchada mi libertad, o por el contrario tengo la impresión de que estoy fastidiando la vida a los demás. Ya antes de ser nombrado arzobispo de Múnich, Ratzinger observaba en un artículo destinado precisamente a catequistas que el tema de la alegría sería decisivo en la transmisión de la fe en los próximos años, porque en la percepción de muchos de nuestros contemporáneos está la idea de que la Iglesia viene a quitarnos las alegrías que humanamente todos deseamos. Y esto tiene que ver con la libertad. La alegría es plena cuando nos vemos en un espacio amplio de libertad. Y la percepción de muchos, equivocada, es justamente esta, que la Iglesia viene a recortarnos la libertad. Pues tenemos el reto inmenso de ser portadores para otros de una palabra
verdadera que ensancha la libertad y que viene de Cristo. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. El encuentro con Cristo es capaz de reconciliar lo que humanamente nos parece en contradicción. Blaise Pascal utilizaba una expresión en uno de sus pensamientos: en Cristo se reconcilian los contrarios. Por paradójico que nos parezca, en la obediencia a la voluntad de Dios es cuando nuestra libertad se ensancha. Tenemos que aprender mucho de la libertad y obediencia de Cristo para que la nuestra alcance su plenitud. Como este es el primer paso en un plan de formación que esperamos ir desarrollando en los próximos años, incluso, no meses, años, pues ojalá sea este un tema que podamos seguir profundizando, teniendo puesta nuestra mirada en el misterio de Cristo. Cristo revela al hombre al propio hombre. La verdad de la condición humana se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Para poder conocernos y conocer mejor el alcance de nuestra libertad, hemos de mirar el misterio de Cristo, conforme al cual hemos sido moldeados. Bueno, pues es tarea que tenemos por delante también en el desarrollo de este plan de formación. La última pregunta, esta pregunta que he hecho antes, la hacía Rosabel, que ha coincidido justamente cuando la ha escrito en el chat. Y ahora le hago una pregunta sobre que hace la parroquia de Fuenlabrada, de San Juan Bautista. ¿Cómo despertar la conciencia de los niños de catequesis cuando los padres no viven la fe? Pues esto no responde a una fórmula mágica, sino entiendo pues que todos hemos sido testigos de que esto sucede cuando el niño se encuentra, el pequeño se encuentra con el misterio de Cristo. ¿Y cómo se encuentra con el misterio de Cristo? En muchas ocasiones, por no decir siempre, cuidando los detalles. Una catequesis en la que se aprende el sentido, por ejemplo, de encender de la vela que está puesta junto al sagrario, de los gestos. Todo esto para los niños se convierte en puertas para el misterio, más allá de lo que nosotros imaginamos. Un adulto, y es como una señal de envejecimiento negativo, pues pierde atención a los detalles. En los niños hay esta capacidad de asombro intacta, porque en ellos la inocencia, si se ha cuidado, les permite abrirse a todo, hasta los más mínimos detalles. La tarea de la catequesis debe ser siempre un ejercicio donde se proteja de tal manera la inocencia que el asombro vaya despertando a este encuentro. ¿Y cómo se puede hacer? Pues digo, todos tenemos conciencia de haber visto este despertar el asombro a partir de una imagencita del Belén, por ejemplo, en Navidad, o de un detalle en la iglesia. A partir de lo pequeño, abrirse a lo grande. Si esto se hace, y siendo niños es como de verdad estamos capacitados para abrirnos al misterio de Dios, descubrimos que los niños se convierten en evangelizadores de sus padres. No hay parroquia, cuando hemos hecho la visita pastoral, en que no nos hayamos encontrado con este testimonio. Padres que nos dicen, viendo a nuestros hijos, acercarse a los sacramentos, prepararse la catequesis, las preguntas que nos han planteado, nosotros hemos vuelto a la vida de fe. Por eso tengamos esta confianza, que ya el Señor sabe tocar el corazón del niño. Es a nosotros, los adultos, a quien nos pide que nos hagamos como ellos. Por eso el catequista, y esto yo creo que es una constante que todo catequista repite, se siente agradecido, porque los niños nos enseñan lo que no debe faltar en nuestra vida para abrirnos al misterio de Dios. Y una tarea concreta, el cuidado de los detalles, como puerta al misterio. Y eso es posible, digo, cuidando la inocencia, como capacidad de asombro. Pues no hay tiempo para más, quedan preguntas aquí en el tintero que vamos a, bueno, pues nos tenemos como reto también las preguntas que nos hacéis, habéis llegado hacer llegar hasta el chat, pues intentaremos también a lo largo de las siguientes sesiones también intentar responderlas. Agradecimiento a don Ignacio, a don José, por acompañarnos en esta primera jornada de formación del Plan Diocesano.
Y convocaros para la siguiente. La siguiente convocatoria será el 21 de noviembre a las 5:30, y si no cambian las cosas, que será igual que esta convocatoria, a través de Zoom. Nos acompañará el obispo auxiliar de Barcelona, don Antoni Badel, que nos va a seguir profundizando en este saber ser con, sobre todo, de la identidad del discípulo misionero. Este plan tiene 2 marchas. Esta primera, que es un encuentro mensual en torno a temas de estos 3 bloques que ya hemos repetido: saber ser, saber y saber hacer. Y por otro lado, iremos colgando vídeos que sean más específicos a las distintas tareas o encomendaciones específicas de cada grupo, ¿no? Los que se dedican a los niños, a los confirmados, a los adultos, a los ancianos, a los casados. O sea, como esta amplia variedad que recoge el directorio, no vamos a poder trabajarla en encuentros de este tipo, sino que estos encuentros serán para todos. Para todos aquellos, son cuestiones transversales que nos ayudarán a profundizar para algo que nos sirva para todos. Pero luego, evidentemente, también creemos que es necesaria la formación a nivel más específica. Bueno, pues esta la haremos también a nivel de los medios, a través de vídeos que se colgarán en el canal de la diócesis de YouTube, y a través de esos medios también podréis formaros. Ahora, en este tiempo de pandemia, lo haremos así. Después tendremos más iniciativas que iremos desarrollando durante los años próximos. Cuestiones, temas que creéis que deberíamos tratar. Todas estas cuestiones se puede escribir a el mail catequesisgetafe@gmail.com, o respondiendo al mensaje que os ha llegado como confirmación del encuentro, y respondiendo a ese mensaje también se recogen cualquier iniciativa o cualquier pregunta que tengáis. Pues también muchísimas gracias a todos los que os habéis acompañado durante este ratito en la tarde, acompañados sobre todo de nuestro Señor, que nos ayuda a conocerle más a través de su Espíritu. Pues nos despedimos, un fuerte saludo a todos, que lo paséis bien.